Quiero hablar en esta noche de la voluntad de Dios. Quiero que usted me diga y me ayude, por favor, en su pensamiento, con su razonamiento, con su entendimiento, qué significa la palabra voluntad. Como uno cree entender las cosas, no busca más a profundidad. Entonces me fui a preguntar cuál es la definición de la palabra voluntad para tener un mejor entendimiento de la misma palabra del Señor. ¿Qué es para usted voluntad? Escuche, uno de los sinónimos que para la palabra voluntad: deseo, ganas, anhelo, interés, ansias, afán. Oiga, el anhelo, el deseo de algo, de alguien, eso es la voluntad. El anhelar algo, el querer algo, el desear algo. Por eso hoy el tema es la voluntad de Dios. Y en el pasaje que nosotros leímos, escribiéndole Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, allá en Grecia, le está diciendo algo. 1 Tesalonicenses 4:3 dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de... ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué causa tiene él el deseo de mi santificación? Escuche, la voluntad de Dios es mi santidad. En ocasiones uno como nuevo creyente se pregunta, porque nos dicen tantas cosas, y uno se pregunta, ¿será que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que verdaderamente yo estoy haciendo lo que le agrada a Dios? ¿Será que mis decisiones están aplicadas a la voluntad de Dios? ¿Será que mis actitudes están ahí en la voluntad de Dios? Pero cuando yo medito en esto, me doy cuenta que el deseo de Dios, que el anhelo de mi Dios es que yo me santifique, porque cuando yo me santifico, Él podrá estar cerca mío, Él podrá tener mejor contacto conmigo, Él tendrá mayor manifestación conmigo. El deseo, el anhelo de Él es que yo me santifique para Él estar conmigo. Por eso el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. No hay que contristarlo porque Él quiere estar con nosotros. La voluntad de Dios es mi santificación, porque Él quiere estar conmigo. Y Adán pecó y lo hizo tan mal. Y no hay ningún relato que digan que él volviese en sí y que dijera buscar a Dios. Al contrario, se escondía. Y Dios vino a él y vino a buscarlo para santificarlo de nuevo. Dios vino a buscarlo, mire hermano, y Dios viene a buscar al ser humano para santificarlo. Un dato curioso es que le preguntó a él: ¿dónde estás? Igualito le sigue preguntando a todo ser humano: ¿dónde estás? Porque él está interesado en estar conmigo. ¿Se acuerda de Zaqueo? Que como cantamos esa canción tan linda, ¿verdad? Zaqueo estaba harto de la vida. Zaqueo ya no soportaba la presión social. Zaqueo odiaba ver que su pueblo Israel lo miraba con menosprecio por el oficio que él tenía. Y Zaqueo ya no aguantaba. Dijo: yo voy a ver dónde Jesús va a pasar. Yo lo voy a ir a buscar. Y se subió a aquel árbol sicomoro. Lo increíble es que también Jesucristo lo andaba buscando. Y cuando Jesucristo lo encontró, cuando Cristo lo vio, le dijo: es necesario que hoy, no dijo mañana, como toda persona dice, voy a ir a la iglesia el otro fin de semana, otro día, en otra ocasión. Cristo no dijo otra ocasión, dijo: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero cuando Cristo llega a la casa, ese hombre dio frutos de arrepentimiento al instante. Dio frutos de una persona que cambiaba su vida. Quiere decir que Jesucristo entró, su espíritu llegó y lo santificó. Y la santidad de Dios en él daba frutos que agradan a Dios. ¿Cómo pasa con todo ser humano, con todo creyente? Todo aquel que se acerca al Señor tiene que... Bueno, Pablo fue tan radical, ¿verdad? Tan fuerte el Señor en esa palabra. Le dijo: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, oiga eso, que os apartéis de fornicación. Oiga, ¿dónde va?
Fíjese que Pablo tiene una forma de enseñar tan bárbara. Mira, hermano, y le da el blanco. Es que la palabra de Dios, mire, no hay para dónde irse. Ahí lo menciona Pablo y comienza a hablar de las relaciones entre parejas. Y dice, apártese de fornicación. En cuanto a los hombres, hablando de hombres, no hay mayor tentación para un hombre que una mujer. ¿Están los hombres conmigo? ¿Sí o no? Lo natural de un hombre es que ve pasar a una muchacha bonita. Y ojo, hablamos de lo natural. Es que el hombre ve pasar a una muchacha bonita y la mire. Sus ojos se van a cautivar, se van a quedar viéndola. El hombre va a ir ahí, porque esta es la mayor debilidad del hombre. Siendo Sansón un gran fortachón, ¿quién lo tumbó? Dalila. Siendo David conforme al corazón de Jehová, ¿quién lo tumbó? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Oiga, y yo quiero que entienda, es que él no le está escribiendo a gente mundana. El mensaje está directamente para una iglesia gentil, igual que nosotros. Y él, mira hermano, Pablo habla de profundidades tan bárbaras, va de un extremo al otro, para corrección, para corregir las cosas que están mal. Y él le dice a la iglesia que cada uno de vosotros sepa, oiga, saber, que cada uno de ustedes sepa cómo tener su propia esposa en santidad. ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que los hombres, y ojo, y la cosa está dura con los hombres, nosotros los hombres, y eso habla de mí. Para el hombre, no hay pecado que le moleste más que el pecado sexual. Y no dice que está brava la cosa. No hay cosa que nos lleve a nosotros a tener más errores, a apartarnos más de Dios que los pecados sexuales. Y ojo, porque cualquier persona puede tener su esposa y aún siendo su esposa no practicar lo que debe de practicar en santidad y mucho menos en honor. Y él dice que practiquen lo que tienen que practicar en santidad, porque muchas veces las cosas no se hacen en santidad y mucho menos en honor. Es darle honor a alguien. Respetarlo, santidad en la intimidad, respeto en la intimidad. Sepan cómo tener santidad y respeto aún en el ámbito sexual, porque la mente del hombre, porque la malicia del hombre, porque la concupiscencia del hombre, porque la lascivia del hombre lo llevan a practicar cosas indebidas, aún estando con su esposa, contaminando la santidad del acto especial que Dios dejó para el hombre. La Biblia lo presenta, todos estos actos de inmoralidades sexuales, como lascivia, que es deseo excesivo por perversiones sexuales. Repito, lascivia, deseo excesivo por perversiones sexuales. Ahí lo presenta la Biblia. En cuanto a la concupiscencia, es aquel deseo innato que hay en mí, es aquello que está en mí por hacer lo malo, por hacer lo que a Dios no le agrada. Y en el acto sexual se hace mucho pecado. Y por eso él dijo al principio, la voluntad de Dios es, el deseo de Dios es que yo me santifique. Entre más yo me santifique, más cerca estará Él de mí. El Espíritu Santo estará más agradado de mí. De lo contrario, ese huésped especial pueda que comience a alejarse. Y cuando se aleja del ser humano, queda ahí una persona viva, vacía, fría, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Él está escribiendo a la iglesia. La iglesia ya conoce de Jesucristo. Ya sabían, no eran ignorantes. Si él manda esta carta es porque encontró mucho problema y estaba reprendiéndolos para que se corrigiesen de esas cosas. Entonces, él manda el mensaje y les dice, no, señores, aléjense de concupiscencias, aléjense de fornicación, practiquen la santidad aún en la intimidad con sus esposas. Ese es el mensaje que el hombre está mandando. Una cosa terrible, ¿verdad? Los pecados sexuales en nosotros los hombres son bárbaros. Y oiga, el desenfreno sexual en los hombres es bárbaro. Y durante uno no le ponga límites a su cuerpo, jamás se va a saciar.
Por eso yo tengo, mire hermano, esto es una cosa tremenda, que yo tengo que disciplinar mi cuerpo y decirle, hasta lo más sencillo, hoy no te vas a hartar, cuerpo, hoy yo te voy a someter, hoy no vas a comer, yo tengo que educarlo, tengo que enseñarle, mira cuerpo, hoy no vas a cometer pecado aún con tu esposa, hoy te vas a santificar para Dios y para ella. Es que hay que educarlo, porque el desenfreno en nosotros no tiene límites si yo sigo alimentando lo que es de la carne. Pero cuando usted alimenta lo que es del Espíritu, Mateo 7:21, léalo con fuerza. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y al principio leímos cuál era la voluntad de Él. Que yo me santifique. Gracias. ¿Qué dice por ahí? La otra cita, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias. Vengo diciendo que la voluntad de Dios es, explicando con su palabra, es que yo me santifique. El texto de atrás que leyó el siervo dijo que no todos entrarán al reino de los cielos, sino, aunque le digan Señor, sino aquel que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Mi santidad. Y aquí él leyó ella, que si nosotros oramos, si estamos en la voluntad, o sea, en la santidad, Él nos oye. Porque Él está cerca mío. Cuando yo le hablo a uno de ustedes me escuchan si ustedes están cerca de mí y viceversa. Yo los escucho si están cerca de mí. Pero si usted está lejos, ¿cómo no habrá forma, hermano? 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda la Biblia apunta para el mismo camino. La voluntad de Dios es el anhelo, el deseo de que yo me santifique, porque esa santificación en mí me llevarán a estar con Él un día. Mire, hermano, esto no es de confusión. Ojo, el Señor Jesucristo viene y viene pronto. El Evangelio, las señales que Dios dejó, entre muchas, pero una que el Señor cuando le preguntaron dijo, y será predicado el Evangelio de este reino en todo el mundo y entonces será el fin. Mire, aunque nadie nos ve en las redes, aunque nadie vea a la gente predicando en las redes, usted entra en vivo, hay cientos y millones de gente predicando del reino de Jesucristo, aunque nadie los vea, como me pasa a mí a veces, aunque nadie esté ahí, pero de repente alguien está ahí, alguien escucha, y aquella persona que escucha no será inocente delante de Dios si no se arrepiente, si no se convierte y viene a la santidad de Dios. Hay un otro pasaje que dice que sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia tiene que santificarse y basta ya de todos los mensajes tan livianos, basta ya de hablarle a la gente de prosperidad, basta de eso. Jesucristo viene y si yo no me santifico por medio de su Espíritu en su sangre, yo no me voy a ir con Él, me quedaré como las 5 vírgenes insensatas. No hay forma de ponerlo de otro. Lo que pasa es que hoy en día, para que nos escuchen y para que nos den like, suavizamos todo. No, hermano, la palabra del Señor es fuerte. Solo el que practica la santidad se irá con el Queos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias. No hay nada más que añadir, no hay nada más que decir. Mire, hermano, Dios trajo a nosotros la solución al problema en Jesucristo. Y uno viene al Señor Jesucristo y Él nos ilumina y lo aceptamos y venimos a ser ovejas de su redil. Pero si yo no guardo la santidad todos los días como corresponde, si yo no me alejo de lo que es malo, si yo no me alejo de aquello que me aleja de Él, hermano, no me voy a ir con Él. Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Yo tengo continuamente que buscar su rostro, que buscar su presencia, porque mi santificación es la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Te está santificando. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Tus decisiones no te dejan una sensación extraña, sino que sientes paz en tu mente y en tu corazón. Pero si hay una inquietud extraña, ya significa que esa no es la voluntad de Dios.